Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Os invito a abrir vuestras Biblias en Juan capítulo 5. Seguimos en esta serie de sermones sobre encuentros con el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Hemos visto unos cuantos, este es el sexto, en el cual el Señor Jesús se acerca a ese paralítico que está echado junto al estanque de Betesda. Es curioso que mientras en esta semana estaba meditando sobre este pasaje del paralítico de Betesda, yo me hice daño en esta mano. Creo que eso del fútbol lo tendré que dejar para los más jóvenes. Debería llevar una venda ahora mismo, pero me la quité. Y viendo esa incomodidad de algo tan pequeño como es que no puedas usar bien una mano, reflexionaba mucho sobre el pasaje de hoy, la verdad. Estaba escribiendo el sermón y digo, me faltaba la introducción y el Señor me la dio el miércoles por la noche. Qué incómodo es no poder usar una mano para vestirse, para darse los zapatos, para coger al pequeño Abraham en brazos, para cualquier cosa en el hogar, en el trabajo, para acabar las notas de este sermón. Qué incómodo es, qué impaciencia produce en nosotros estar allí sentado 2 horas en urgencias para que te atiendan, ¿verdad? Nada en comparación con lo que tenemos aquí delante en Juan capítulo 5. Un paralítico echado en el suelo que ni se puede dar la vuelta por sí mismo en ese lecho harapiento sobre el cual está y que lleva esperando 38 años a que algo pase. 38 años. Y está junto a ese estanque de Betesda, donde vamos a ver ese milagro que se producía, a cierta distancia, en el cual estadísticamente hablando sus posibilidades de llegar allí, el primero es de 0,000%. Pero continuaba allí, junto al estanque de Betesda. Vamos a leer este pasaje en Juan 5, 1 al 16 de este encuentro con Jesús. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado.
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu santa y hermosa palabra, Señor, abierta delante de nuestros ojos. Te queremos rogar en esta mañana que tú hables a nuestros corazones y a través de esta historia registrada aquí en este Evangelio de Juan, que está escrita por Juan el Evangelista, como él mismo dice en su Evangelio, para que nosotros creamos, para que tú, Señor, con tu Espíritu abras nuestros ojos y nuestro entendimiento. Te queremos pedir, te queremos suplicar que a través de la predicación de tu palabra hoy produzcas fe en nuestros corazones, en cada uno de los que estamos aquí. Que aquellos que no creen también se puedan acercar a ti y recibir, Señor, esa visión espiritual que todos necesitamos. Estate con nosotros, estate conmigo, dame palabras para que sean tus palabras las que lleguen al corazón de mis hermanos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Se nos dice, después de todo lo anterior, y recordemos que hemos hablado de Jesús con la mujer samaritana, hemos hablado de Jesús en ese encuentro con aquel noble cuyo hijo está enfermo, se nos dice que llega otra fiesta. Muchos comentaristas dicen que seguramente está hablando de la Pascua, pero había muchas fiestas de los judíos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, como buen judío, va a Jerusalén para celebrar aquella fiesta. Versículo 1. Vuelve a Jerusalén por segunda vez durante su ministerio y llega a ese estanque, una especie de piscina o de alberca o de gran batisterio, ese estanque, y en ese estanque llamado Betesda, que en hebreo significa casa de misericordia, hay cantidad de ciegos, cojos, mancos, paralíticos echados alrededor. Nos dice también el pasaje que ese estanque está junto a esta puerta de las ovejas. Seguramente esa puerta se llamaba así porque era por donde los rebaños entraban a la ciudad, los rebaños de ovejas que iban a ser sacrificadas en la Pascua, en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Qué curioso, ¿verdad? Jesús, el Cordero de Dios, entra por la puerta de las ovejas. Él, el que va a ser el último y definitivo sacrificio perfecto por nuestros pecados. Se acerca a aquel estanque, a aquel lugar, hay muchísima gente. No solamente debía haber mucha gente, sino que el hecho de que fuera una fiesta, seguro que había mucha más gente alrededor de ese estanque de Betesda, estirados bajo la sombra de esos 5 pórticos que nos está describiendo aquí. Y entonces nos encontramos, versículo 4, con este milagro. Un milagro extraño, ¿verdad? No sé a vosotros qué os parece. Yo esta semana he leído cantidad de comentaristas y he escuchado cantidad de sermones sobre este milagro. Es un milagro extraño. Dice que sucedía lo siguiente, que un ángel descendía de tiempo en tiempo, no sabemos cuán a menudo, es probable que de fiesta en fiesta o de Pascua en Pascua. Este ángel descendía, nadie veía a este ángel, pero se veía el efecto de ese descenso del ángel. Se movían las aguas del estanque. Y dice el versículo 4, que agitaba el agua y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera, grande o pequeña. Cuando el agua se movía, el primer enfermo que estaba allí esperando que se echaba en el agua, aquel quedaba sano de su enfermedad. Algunas consideraciones sobre este milagro que quisiera compartir con vosotros. En primer lugar, después de leer y releer, llego al convencimiento de que es un milagro real. Algún predicador que he escuchado esta semana dice, esto debía ser una superstición de los judíos. Creo que es un milagro real. ¿Por qué? Por cómo lo expresa Juan el Evangelista. Dice que un ángel descendía. No dice, los judíos de aquel tiempo creían o tenían la extraña superstición de que un ángel bajaba. Era la creencia popular. Cuando la palabra de Dios tiene que delatar algo que era una creencia popular, la palabra de Dios lo dice sin tapujos, ¿verdad? En cambio, ¿cómo lo está expresando Juan el Evangelista? Un ángel descendía. Un ángel descendía. Nadie lo veía, pero al moverse las aguas,
el primer enfermo que se echaba en el agua era sanado de sus males. También vemos en la descripción de este milagro que es un milagro que acontecía entonces, pero cesó. No solamente cesó hoy día, cesó ya en el tiempo en que Juan está escribiendo. Fijémonos que habla del milagro en pasado. Mientras usa el presente para describir el estanque, para describir los pórticos, para describir la puerta de las ovejas, lo usa en presente como que todavía están. Cuando Juan habla de este milagro, habla en pasado. Esto era algo que sucedía antes. Y tiene sentido, mucho sentido, que este milagro era algo que sucedía antes, pero ya no sucedía en tiempo de Juan, el evangelista, cuando escribe esto. Porque estoy convencido de que aquel milagro era un anticipo del Mesías. El ángel, con mayúsculas, que había venido a visitarnos. Y que con la llegada del Mesías, aquel milagro ya perdió su sentido, dejó de ser, ya no era necesario. Ahora, algo sí vemos en este milagro. Era un milagro insatisfactorio. Era un milagro que producía mucha felicidad en uno, el que llegaba al estanque, pero ¿cómo se quedaban los demás? Llenos de frustración, de tristeza, de impotencia. Era un milagro insatisfactorio, no producía paz, producía inquietud. No satisfacía, sino que producía mayor sed. La gente no estaba contenta con ese milagro. Y era un milagro que estaba señalando a algo mayor, a algo más perfecto. Que había un deseo en el corazón del hombre de que algo mucho más precioso llegara, que era el Mesías, el Cristo. Bajo la sombra de esos pórticos había cantidad de gente de todo tipo. Si lo pudiéramos ver, no hay fotos instantáneas de aquella época, pero si pudiéramos ver aquello, debía parecer una batalla, un campo de batalla. Alrededor del estanque, cojos, ciegos, mancos, paralíticos, echados por todas partes, que uno casi no sabía ni cómo avanzar por allí sin pisar a alguien, todos esperando su momento, familiares alrededor para cuando fuera el momento intentar levantarlos y acercarlos hasta el agua. Y de tanto en tanto el agua se agitaba. ¿Y qué debía pasar cuando el agua se agitaba? ¡Wow! ¡Qué estruendo!, ¿verdad? Gritos, llantos, todo el mundo intentando levantarse, arrastrarse, los familiares de nuevo entrando en escena y levantando a un amigo, levantando a un pariente, intentando acercar allí, y no creo que cayera uno al agua, creo que caerían unos cuantos al agua. ¿Y quién fue el primero? Y todos saliendo del agua y mirándose el cuerpo a ver si estaban bien, si estaban mal, y uno de ellos en medio de la multitud: ¡estoy sano! De nuevo, qué profunda insatisfacción debía producir toda esta escena en los que estaban allí. Uno solamente podía clamar: estoy sano, estoy limpio. Uno era feliz. Cientos seguían en su miserable condición, una vez más, para seguir esperando. En este contexto de desesperación, espero que lo podamos palpar, es donde Jesús entra en escena. Jesús se acerca al estanque de Betesda y se acerca concretamente a uno de los enfermos, este paralítico. Nada más mirarle a los ojos, ya conoce su historia. Lleva 38 años enfermo. Hermanos, Jesús de Nazaret aún no había nacido, y este hombre ya estaba postrado en el suelo, esperando un milagro. Y Jesús se acerca a él. 38 años. Repito, nada más mirarle sabe que lleva 38 años allí. Qué esperanza para cualquiera de vosotros en vuestra necesidad, en vuestros problemas. No solamente tú llevas la cuenta, el Señor lleva la cuenta también del tiempo que llevas esperando, del tiempo que llevas orando, del tiempo que llevas suplicando. El Señor también lleva la cuenta. Y es curioso que en ese contexto,
junto al estanque de Betesda, que significa casa de misericordia, este hombre no sabe lo que es la misericordia. No la ha podido palpar, no la ha podido gustar. No podía caminar, estaba postrado, acostado, echado, sus piernas no funcionaban, no podía dar ni un solo paso. No solo eso, sino que llevaba 38 años en esa situación. ¿Cómo tener misericordia de él? Aunque sus piernas empezaron a funcionar, ¿qué pasa con esos músculos, con esos nervios, con esos tendones que llevan 38 años quietos, atrofiados, secos? No solamente no tenía misericordia nadie de él, sino que los más allegados no tenían misericordia de él. ¿Dónde están sus familiares? ¿Dónde están sus amigos? Le dice a Jesús, no tengo a nadie que me levante. Ya se han cansado de esperar. Él lleva 38 años con su enfermedad. Pero todos los que él tenía cerca se habían cansado ya de esos 38 años de enfermedad. Sin embargo, donde la paciencia del hombre abandona, la paciencia de Dios continúa. El Señor sabe de esa necesidad. Ni siquiera la gente religiosa de su tiempo había tenido misericordia de él. ¿No había nadie que por caridad se acercara? ¿No había una ONG de aquel tiempo? ¿Una Cruz Roja? ¿Alguien? ¿Los fariseos que tanto hablaban de buenas obras? ¿Nadie se acercaba a él en medio de tanta necesidad, de tanta miseria? Ni siquiera tenía esperanza de la amabilidad de aquellos que estaban como él. Hombre, sería una gentileza, ¿verdad? Que los demás enfermos dijeran, oye, ¿tú cuánto llevas? 38 años. Chicos, ¿qué os parece si le dejamos pasar a él? Es que lleva 38 años así. Lleva esperando más que ninguno de nosotros. ¿Estáis de acuerdo? Le dejamos, cuando el estanque se mueva, estáos quietitos. Le vamos a dejar pasar a él, le vamos a llevar a él. Qué ridículo, ¿verdad? No podía esperar la gentileza tampoco de aquellos que estaban como él. El paralítico de Betesda, que significa casa de misericordia, no sabe lo que es la misericordia. Hasta que Jesús de Nazaret, la auténtica casa de misericordia, se acerca a él y tiene misericordia de él. La misericordia en persona se acerca a Jesús y tiene misericordia de él. Una vez más, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Hay cientos de enfermos ahí echados y Jesús se dirige a uno de ellos, probablemente el más desesperado de todos, para que más brille su gracia y su poder. Y se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, ¿qué pregunta? Eso no se pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Por supuesto que quieres ser sano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Jesús está irónico? ¿Jesús está de broma? No. Jesús nunca es irónico, él no se burla nunca de nadie. ¿Jesús está viendo el nivel de interés de este hombre? A ver qué me responde. ¿Quieres ser sano? A ver qué me dice si de verdad quieres ser sano. Porque a lo mejor podía contestar, no, ya estoy bien así. Déjalo. Tristemente, paradójicamente, pasa a veces. Hay personas que están en una situación de enfermedad, de dolencia, y no les interesa cambiar. Cuidado. Les interesa conservar el status quo. Les interesa manipular emocionalmente a los que les rodean. Les interesa esa situación de incapacidad y de irresponsabilidad. Hay mucha gente que lo está pasando mal, y aunque suene duro, no les interesa que cambien las cosas. Pero este no es el caso. Este hombre está echado junto al estanque de Betesda. Guarda, aunque sea un poquito de esperanza en su corazón. Sí quiere cambiar. Sí desea que las cosas sean diferentes. Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Hermanos, tampoco le está pidiendo permiso. No está diciendo, a ver, voy a respetar tu libre arbitrio. Dime, ¿quieres ser sano? Porque sin tu permiso yo no lo voy a hacer.
Y si me dice que no, a ver, el plan B es aquel ciego de allí que lleva 37 años. No, Jesús no le está pidiendo permiso. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere y con quien quiere. Y Dios no tiene plan B porque su plan A siempre se cumple. Dios no le está pidiendo permiso. Señor Jesucristo está con esta pregunta haciendo una auténtica declaración de intenciones. ¿Quieres ser sano? Le está anunciando lo que está a punto de hacer. ¿Quieres ser sano? Hermanos, si tú y yo estuviéramos en un entierro, voy a poner un ejemplo un poco duro para que quede en nuestra memoria. Estuviéramos tú y yo en un entierro y en medio de los familiares, amigos que están tristes, dijéramos, ¿os gustaría que estuviera vivo? Es una pregunta de lo más estúpida. Yo diría que incluso cruel, ¿sí? Ahora, si Jesús está en ese entierro y mirando el féretro dice, ¿os gustaría que estuviera vivo? Ay, eso es otra cosa. Nos enjugamos las lágrimas y decimos, ¿qué has dicho, Señor? ¿En qué estás pensando, Señor? ¿Qué es lo que acabas de decir? Este hombre está allí paralítico, desesperado, en su situación. Jesús se le acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús está anunciando lo que está a punto de suceder. Porque ese pensamiento está ya en su corazón y va a sanar a este hombre. Pero este hombre no lo entiende. Este hombre, nos dice el pasaje, que ni siquiera sabe que él es Jesús de Nazaret. No le reconoce. Este hombre no lo entiende, entonces lo que expresa es solamente una queja. Es que no tengo a nadie que me lleve. Sigue pensando que la solución es el estanque de Betesda. No sabe quién es el que tiene delante. Es que no tengo nadie que me levante. Es que no tengo nadie que me lleve hasta el estanque. No conoce a Jesús, no sabe del poder que Jesús tiene. Hasta que Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es más de lo que este hombre podía imaginar, ¿verdad? Nos pasa a veces a nosotros con nuestras oraciones. Estamos enfrascados en una solución, el estanque de Betesda, y el Señor nos responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Algo que supera nuestro entendimiento por completo. Este hombre no podría haber soñado jamás que la solución fuera esta. Si aquella noche este hombre hubiera podido soñar en su sanidad de su cuerpo, ¿qué hubiera podido soñar? Ay, que en un sueño el ángel le dijera, oye tú, estate atento, mañana a las 10:15 es exactamente cuando yo bajo al agua. Estate a punto, ¿sí? Eso sería un sueño, saber exactamente cuándo el ángel va a descender, se va a mover al agua. Más aún, que ese estanque, casa de misericordia, teniendo misericordia de él, y viendo que él no puede caminar hasta el estanque de forma milagrosa caminara hacia él y le hiciera caer en el agua. ¡Qué milagros! ¿Podéis imaginar? Más aún que en aquel momento, en vez del ángel descender sobre el agua y agitar el agua, el ángel, por voluntad de Dios, descendiera directamente sobre él y le sanara. ¡Qué milagro! ¡Qué prodigio! Lo que este hombre no puede imaginar es que aquel que envía el ángel es el que se acerca a él para producir este milagro en su vida. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, versículo 9, aquel hombre fue sanado. Al instante aquel hombre fue sanado. Es un milagro perfecto. Es un milagro completo. Cuidado con muchos milagros que se anuncian hoy día, que son casi como progresivos, ¿verdad? Este milagro era perfecto. Este hombre se puso de pie, tomó el lecho y empezó a andar. No necesitó muletas, no necesitó 35 sesiones de fisioterapia. Se levantó y anduvo. Un milagro completo, perfecto. Jesús es el Verbo de Dios, el que creó todas las cosas en el Génesis.
qué es para él crear unas piernas nuevas? ¿Qué es eso para él? Si dijo, sea la luz y fue la luz. Si creó todas las cosas con su voz. Le dijo, levántate, aquel que hizo barro con sus manos y los puso en los ojos del ciego y el ciego vio. Ahora le dice a aquel que no puede levantarse, levántate. Y aquellos músculos recuperan el tono, los tendones cobran vida, los nervios también, los huesos se ponen bien y se pone derecho. Ese es un milagro auténtico del Señor, el creador de todas las cosas. Y este hombre salió de allí caminando y se nos dice que perdió de vista a Jesús. Le acaba de hacer ese tremendo milagro y él no sabe ni quién es. Y sale de allí. Pero entonces es cuando viene aquí lo peligroso del pasaje. Se encuentra con los fariseos y resulta que aquel día era día de reposo. Ay, Señor, ¿cómo se te ocurre hacer un milagro en día de reposo? En el sábado. Es día de reposo y aquel hombre, como va con su lecho, los fariseos le paran y dicen, ¿tú qué haces cargando eso? Porque en el día de reposo no se podía trabajar, no se podía llevar ninguna carga, no se podían hacer mudanzas. El hombre le responde, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó es el que me dijo, toma tu lecho y anda. Y los fariseos o no ven, o no oyen, o no quieren ni ver ni entender, porque solo se quedan con lo, toma tu lecho y anda. Pero acaba de decir el que me sanó. ¿Hasta qué punto está ciego el entendimiento de los que no creen? Acaba de decir el que me sanó. No es para regocijarse. No es para estar feliz por ese hombre que ha sido sanado, y más aún porque las profecías se están cumpliendo y era señal de que venía el Mesías, de que los que no podían andar caminaran. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, en sus dudas, en sus temores, y envía un mensajero y le dice al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Está citando Isaías, capítulo 35, capítulo 61. Está diciendo, yo soy el Mesías que había de venir, ¿no lo veis? Y ahora, delante de los ojos de estos fariseos, este hombre acaba de decir, yo estaba paralítico y me ha sanado, y estos fariseos no son capaces de pensar, ¿será el Mesías que ya ha venido? No, ellos piensan, estás infringiendo el sábado. Y encima hay uno que te ha dado la orden. Dinos quién es, con todas las malas intenciones. Tenemos aquí una inquisición. ¿Quién es ese que te ha dicho que puedes coger tu lecho y salir caminando? Dinos su nombre. Y este hombre sinceramente dice, yo no sé quién es. Yo no sé quién es. No sé cuál es su nombre. Cuidado con el fariseísmo, hermanos. Cuidado con el fariseísmo y estar tan agarrados a una serie de normas muertas y frías y no ser capaz de ver la gracia de Dios en la vida de tu hermano, el poder de Dios obrando en la iglesia y regocijarse con todo ello. Y estar tan ofuscados en cumplir unas normas tú y en hacérselas cumplir al otro, que quedes amargado y lejos de poder disfrutar de la gracia de Dios. ¿Quién es ese que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién te hace infringir el sábado? Tan obsesionados por guardar la ley que no se maravillan en el milagro, no se maravillan en el que Mesías ha venido. Solo quieren cumplir con su religiosidad y hacerla cumplir a otros. Huyamos de ese legalismo que nos va a dejar secos y amargados. Tengamos fe en el Mesías, el Hijo de Dios, el único Salvador, el Cordero de Dios. La incredulidad de estos fariseos es muy evidente. Están haciendo más de policías espirituales que otra cosa, que de pastores, que es lo que deberían hacer para cuidar las almas. Y esos celos y ese odio por el Señor Jesucristo va increciendo. Y en este punto, en el Evangelio, tenemos un punto de inflexión. A partir de aquí se nos dice que procuraban matarle.
¡Ay! Jesús acaba de tocar lo más sagrado para ellos, el sábado, su religiosidad. A partir de ese punto lo ven como un enemigo, dicen que procuraban matarle, y desde ahí lo persiguen hasta la cruz del Calvario. Evidentemente los fariseos no creían, pero yo tengo otra pregunta más difícil para vosotros hoy. Este hombre, el paralítico, creyó. Por más que leo el pasaje una y otra vez, no veo nada en él que me haga pensar que este hombre, aun recibiendo tanta misericordia de parte del Hijo de Dios, tuviera fe. Fijémonos que cuando Jesús viene a él, en primer lugar no le conoce. Fijémonos que cuando es sanado, no vemos en él ninguna pregunta espiritual. ¿Cómo tú tienes poder para hacer esto? ¿No serás tú el Mesías que estábamos esperando? No vemos ninguna pregunta espiritual. Fijémonos que cuando es sanado, tampoco le busca con palabras de agradecimiento, como aquel uno de los 10 leprosos que era samaritano, que buscó al Señor para agradecerle de todo corazón. Y se nos dice que tuvo fe. Fijémonos que cuando los fariseos le preguntan de forma inquisitorial, él, cuando sabe que es Jesús, Yeshua ben Yosef, no tiene ningún remilgo en ir a los fariseos y decir: ¡Hey, ya sé quién es! El que andáis buscando. El que me dijo que infringiera el sábado. Es este, el hijo del carpintero de Nazaret. ¿Chivato? ¿Chivato? ¿Verdad? Se nos dice que aquí empieza esa animadversión de los fariseos contra el Señor Jesucristo. Fue y dio aviso. ¿Hemos leído la expresión? Fue y dio aviso a los fariseos. Este hombre, en la disyuntiva de tener que tomar partido entre el que hizo misericordia con él y aquellos religiosos que guardan el sábado, tomó partido por ellos. ¿No es triste? Habiendo sido objeto de la misericordia de Jesús, hasta tal punto. En este contexto de incredulidad y de ingratitud, un ejemplo más de lo que hablábamos en domingos anteriores, el milagro no viene por la fe de este hombre, no. El milagro viene por el poder de Jesucristo. Viene por el poder de Jesucristo. Y en medio de este contexto de incredulidad, de ingratitud tan sorprendente, este hombre, después de haber sido sanado de esa enfermedad después de 38 años postrado, Jesús se acerca con estas palabras. ¿Hemos visto versículo 14? A mí me hacen temblar. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Peor que 38 años echado en el suelo paralítico? ¡Wow! Pueden venir cosas peores, pero a mí se me ocurre una. El fuego del infierno. El fuego del infierno. ¡Qué afirmación tan tremenda! Y más aún, el Señor Jesús con estas palabras le está diciendo que su situación es fruto del pecado en su vida. Cuidado también con esta afirmación, no la vamos a hacer las 24 horas del día. Sufrimos por muchas razones en nuestra vida. Sufrimos en primer lugar por el pecado de Adán, porque vivimos en un mundo caído y sufrimos enfermedades y problemas laborales y resfriados y accidentes de coche y mil otras cosas, crisis económicas. Sufrimos en segundo lugar por el pecado de otros sobre nosotros. Muchas veces somos víctima del pecado de otros en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, lo que aquí está apuntando el Señor Jesús, y es muy cierto, sufrimos las consecuencias de nuestro propio pecado, hasta el punto de expresarse físicamente en enfermedades, como era en este caso. Has sido sanado, le está diciendo. Tu cuerpo ha sido restaurado, tu cuerpo ha sido sanado, pero te pueden pasar cosas peores. Deja de pecar.
cambia de actitud. Y sin embargo, este hombre no veía que su mayor problema no era su parálisis. El mayor problema de este hombre no era que su cuerpo estaba paralítico. El mayor problema de este hombre era que su corazón, su alma, estaban paralíticos. Y no podían caminar hacia Jesús. Y no podían creer. Y no podían amar al Hijo de Dios. ¿Acaso hay algo peor que estar postrado en el suelo 38 años? Sí. La muerte espiritual y el fuego eterno. La verdadera parálisis que te debe preocupar no es la del cuerpo, es la del alma. Este hombre había recuperado la vida en sus piernas, pero su corazón continuaba muerto. Y querido amigo, créeme, tu mayor problema no es tu salud, tu mayor problema no es tu trabajo, tu mayor problema no es la familia, no son las finanzas, no es la hipoteca. Tu mayor problema, tu verdadero problema es la parálisis espiritual que te impide alcanzar Betesda, la gracia de Dios. No puedes llegar ahí. No puedes llegar ahí. Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿y tú? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? El mundo está lleno de cojos, ciegos, mancos y paralíticos espirituales. Por nuestras venas corre el mismo veneno del pecado, solo que ese veneno se expresa de diferentes maneras en cada uno de nosotros. Pero tenemos la misma enfermedad, la enfermedad del pecado. Está dentro de cada uno de nosotros. Por nosotros mismos somos ese paralítico que lleva 38 años echado en el suelo y que aunque sabe que el estanque de Betesda, que la gracia y la misericordia de Dios está allí, no puede moverse ni un centímetro de donde está. Sus piernas no funcionan. Y si en verdad uno, como pasaba en este milagro, si en verdad uno puede alcanzar el estanque de Betesda, ese uno será el más fuerte. Ese uno será el más justo. Ese uno será el más rápido. Ese uno será el más capaz. Hermanos, si se abren las puertas de la gracia de Dios y ahí solamente puede entrar uno, ese uno es Cristo Jesús, el Hijo amado, Jesús el justo. Y aunque tú y yo estuviéramos 1000 años, no 38, 1000 años todos echados junto al estanque de la gracia de Dios, el único que llegaría 1000 veces allí es Jesucristo. Porque el favor y la misericordia de Dios es toda suya. Y no quedaría ni una gota de la gracia de Dios para ti y para mí. Es suya. El cielo es suyo, el trono es suyo, la gloria es suya. Todo es suyo. Como este paralítico, tú y yo llevamos mucho tiempo echados en el suelo. Mucho tiempo esperando. Y mucho tiempo confiando en nuestras propias fuerzas. ¿Has intentado acercarte al estanque de la gracia de Dios? ¿Lo has intentado? ¿Se ha movido mucho tu corazón? ¿Se ha movido mucho? ¿Lo has intentado con buenas obras? Ya podía hacer todos sus esfuerzos este hombre. No iba a salir de su camilla. ¿Lo intentas con el moralismo? Bueno, al fin y al cabo no soy tan malo. ¿Lo intentas comparándote con otros? Aquel es mucho peor que yo. Anda, que a ese paralítico le iba a ayudar, ¿verdad? De estar echado en esa cama y decir, este del lado sí que está mal. Este del lado sí que está mal. Yo al fin y al cabo puedo hacer algo. No puedes hacer nada. Espiritualmente estamos paralíticos, echados en el suelo, muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos alcanzar la gracia de Dios. No hay esperanza para nosotros. No podemos dar ni un solo paso porque nuestros pies no se mueven. Pero hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas de salvación. Tú no puedes llegar al estanque, pero la gracia de Dios sí llega a ti.
Jesucristo se acerca a ti, porque tú no puedes llegar hasta donde está Él. Él se acerca a ti. No me preguntes por qué. No me preguntes por qué. Por el puro afecto de su voluntad, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, te ve en tu miseria, en tu desesperación, en tu quebranto, en tu dolor y decide acercarse a ti. Él tiene misericordia de nosotros. Y aquí tenemos en esta sencilla historia reflejadas las dos religiones del mundo, porque solo hay dos. Una, paralítico, corre al estanque. Y esa es la fe de las buenas obras, la fe de las religiones que dicen que por tu propio mérito puedes alcanzar la salvación. Y la otra religión, Jesús se acerca a ti. Y esa es la fe cristiana. Y solo tienes dos opciones en esta vida: seguir intentando por tus propios méritos y tus propias fuerzas y tu incapacidad llegar al estanque de la gracia de Dios, o recibir este tremendo milagro de que sea Jesús el que se acerque a ti y te diga: levántate, levántate. Él sabe de tu triste historia solo con mirarte a los ojos. Y ya cuánto tiempo llevas intentándolo sin conseguir nada, sin moverte ni un centímetro. Escucha su voz. Él se acerca y nos dice: levántate y anda. Y como pasó con este paralítico que se levantó y anduvo, así pasa con nosotros espiritualmente. Cuando Jesús se acerca a un corazón y le dice: levántate y anda. Nuestra alma cobra vida. Ahora sí me puedo levantar, puedo caminar y puedo seguirle. Y dice al instante, igual como este milagro es un instante, el milagro de la resurrección espiritual es un instante. Escuchando las palabras de Jesús, escuchando el Evangelio, tu corazón salta de alegría, en fe y arrepentimiento. Te levantas y caminas. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. No tienes por qué esperar mucho, ya has esperado demasiado. Cree en las palabras del Señor Jesús cuando te dice: levántate. Y para los que ya somos del Señor, leamos la frase completa. No solamente nos dice: levántate, dice: levántate, toma tu lecho y anda, ponte a trabajar. Estás vivo, caminas, sigues a Cristo, sirves a Cristo. Levantémonos y caminemos siguiéndole a Él. Es una orden que nos lleva a la acción, que nos lleva al compromiso. Y hermanos, de nuevo, es mucho más que una invitación. No le está invitando a levantarse, le está ordenando que se levante y está produciendo el milagro para que él se levante. Si no, qué ridículo sería decirle a un paralítico: levántate, ¿verdad? A no ser que junto con sus palabras haya poder para levantarlo. Qué ridículo es que Jesús se acerque al sepulcro de Lázaro y le diga: Lázaro, sal fuera. A no ser que en sus palabras haya poder para resucitarlo. Así es la voz de Cristo. En la voz de Cristo hay mucho más que una invitación. Está el poder para hacer que aquello sea realidad. Mateo, sígueme. Mateo lo dejó todo y le siguió. Sigamos del mismo modo al Señor Jesucristo. Levantémonos, porque Él nos ha dado vida espiritual. Sigámosle, caminemos en obediencia, en fe, en compromiso. Porque Él no quiere solo que te levantes y te quedes ahí quieto, que te levantes y camines. Por la puerta estrecha, por el camino angosto, pero que camines, porque te ha dado nueva vida. Y ahora no son solo sus pies, sino nuestros pies. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Quiere el Señor hablar a tu corazón y darte pies que le sigan, que le sirvan, que anuncien su misericordia. Vamos a orar.
Señor, gracias una vez más por este pasaje de tu Escritura que nos habla al corazón. Vemos en este paralítico nuestra condición. Vemos en este paralítico, Señor, nuestra incapacidad de acercarnos a ti. Vemos nuestra impotencia al no poder hacer nada con nuestras propias fuerzas, nuestros recursos, porque estamos totalmente incapacitados. Espiritualmente estamos como este hombre, echado en el suelo y dependiendo absolutamente de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia. Gracias porque un día te acercaste a nosotros. Sin merecerlo, Señor, en nuestra desesperación te acercaste a nosotros. Y nos dijiste, levántate. Y ahora sígueme. Camina. Trabaja. Señor, gracias porque tú nos has dado esa vida espiritual que nosotros no tenemos por nosotros mismos. Y te quiero rogar por todos aquellos que están aquí, Señor, y en los cuales tú aún no has obrado este milagro, que por pura gracia y por pura misericordia tú quieras usar tu santa palabra para hablar a sus corazones, para ver su triste condición, que por nuestras propias obras y nuestros méritos no somos nada y no podemos alcanzar tu gracia y tu favor, que dependemos absolutamente de ti y de tus palabras, porque tu palabra es poderosa para levantarnos, y que en nuestra condición solo podemos ser objeto de tu gracia. Gracias, Señor, porque no podíamos llegar a la gracia y la gracia nos alcanzó. Gracias, Señor, por la nueva vida en el creyente, en el precioso nombre del Señor Jesús.